Buen día, jóvenes. Bienvenidos a un nuevo video de Química 2. El tema que vamos a tratar, fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Es la que muestra el número real de átomos que hay en un compuesto molecular y se calcula a partir de la fórmula empírica, como por ejemplo C4H10. Pasos para calcular la fórmula molecular. Número 1. Determinar la masa molecular de la fórmula empírica. Recordemos que en la definición acabamos de mencionar que para poder calcular la fórmula molecular, yo necesito conocer la fórmula empírica. ¿Qué significa esto? Que si la fórmula empírica no me la proporciona el problema, yo tendría que comenzar por encontrar la fórmula empírica del compuesto. ¿Cómo voy a encontrar esa fórmula empírica? Recordemos que el tema anterior nosotros aprendimos cómo calcular fórmula empírica y por lo tanto tendríamos que emplear lo aprendido en tema anterior. Número 2. Determinar el valor de n. Para determinar el valor de n vamos a utilizar la fórmula n igual a la masa molar o peso fórmula entre la masa molecular de la fórmula empírica. El valor de la masa molar o peso fórmula siempre va a venir establecido en el problema. Es decir, que no es un dato que yo tengo que encontrar, sino que el problema me lo va a proporcionar. Y paso número 3, multiplicar el valor de n por la fórmula empírica. Al hacer esta operación, el resultado que me dé me va a servir para colocar los subíndices de mi fórmula molecular. Ejemplo número 1. La fórmula empírica del butirato de etilo es C3H6O. A partir de esta, encontrar su fórmula molecular si la masa molar del compuesto es de 116.15 gramos mol. Como mencioné anteriormente, si se fijan, ya el problema me está dando la masa molar, que en este caso es de 116.15 gramos por mol. Pero como primer paso que dijimos que teníamos que hacer, calcular la masa molecular o peso molecular de mi fórmula empírica, que en este caso es C3H6O. Recordemos que para calcular la masa molecular o peso molecular, lo primero que tenemos que hacer es descomponer nuestra fórmula en los elementos que están presentes. También recordemos que para identificar los elementos presentes, dijimos lo hacíamos por las letras mayúsculas. ¿Cuántas letras mayúsculas tengo aquí? 3. Por lo tanto, voy a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué necesito posteriormente de cada uno de ellos? Recordemos que necesitamos el número de átomos de cada uno de ellos, que están determinados por los subíndices. ¿Qué subíndice tiene el carbono? 3. Hidrógeno, 6 y oxígeno. Como no hay ningún subíndice escrito, recordemos que eso significa que es 1. Entonces, carbono tendríamos 3, hidrógeno 6 y oxígeno 1. Seguidamente vamos a multiplicar. ¿Por quién multiplicamos? Recordemos que multiplicamos por el número de masa o masa atómica de cada uno de nuestros elementos. Carbono, que es el elemento número 6 de la tabla periódica, tiene una masa de 12.011, pero recordemos que nosotros lo estamos empleando como un número entero. Por lo tanto, su masa nos quedaría redondeada con un valor de 12. Hidrógeno, que es el elemento número 1, su masa ya redondeada nos quedaría con un valor de 1. Y el oxígeno, que como dije anteriormente, yo creo que ya lo aprendimos de memoria, tiene una masa de 15.999, redondeada dándonos un valor de 16. Realizamos nuestra multiplicación y tendríamos 3 por 12, 36, 6 por 1, 6, 1 por 16, 16. Teniendo los resultados de mi multiplicación, ¿qué debo de hacer ahora? La sumatoria. Sumamos en nuestra calculadora y vamos a encontrar que tiene una masa de
58 gramos por mol. Recordemos que anteriormente estábamos utilizando la masa únicamente como gramos, ¿verdad? Porque al inicio, en los primeros temas, se manifestó que la masa molecular o peso molecular podía expresarse en gramos, gramos mol o en UMA. En esta ocasión, por conveniencia, vamos a utilizar el gramo mol. ¿Por qué digo por conveniencia? Porque nuestra masa molar está expresada en estas unidades, ¿verdad? Y por lo tanto yo voy a utilizar gramo mol. Paso número 2. Recordemos que en el paso número 2 es encontrar el valor de N. Y lo encontramos a partir de nuestra fórmula matemática que me dice masa molar o peso fórmula entre masa molecular de la fórmula empírica. La masa molar, recordemos que es 116.15 gramos mol. Por lo tanto, N va a ser igual a 116.16 gramos mol. Entre la masa molecular de la fórmula empírica, que fue la que nosotros calculamos y que tiene un valor de 58 gramos mol. ¿Qué puedo eliminar aquí? Gramos mol con gramos mol. Hago la división, ¿verdad? Divido 116.16 entre 58 y esto me va a dar un resultado de 2. ¿Qué voy a hacer con este 2 en el paso número 3? Dijimos que lo íbamos a multiplicar por la fórmula empírica. Eso significa que yo voy a multiplicar el subíndice que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. Entonces, ¿qué me quedaría para el carbono? 2 por 3, 6. Carbono, 6. Para el hidrógeno, ¿qué nos quedaría? Hacemos la misma operación, multiplicamos el subíndice que está fuera del paréntesis por lo que está dentro y nos quedaría 2 por 6, 12. Y lo mismo para el oxígeno, que subíndice está fuera del paréntesis, 2. ¿Qué subíndice tengo dentro? 1. Entonces 2 por 1, 2 para el oxígeno. Eso significa que mi fórmula molecular va a ser C6H12O2. Veamos otro ejemplo. La masa molar de un compuesto formado por carbono e hidrógeno es 28 gramos mol. Sabiendo que su fórmula empírica es CH2, calcule su fórmula molecular. Paso número 1. Recordemos que el paso número 1 es calcular la masa molecular de la fórmula empírica. En este caso, ¿quién es mi fórmula empírica? CH2. ¿Cuántos elementos hay presentes? 2 que son carbono e hidrógeno. ¿Qué necesito ahora? Subíndice de cada uno de ellos. ¿Qué subíndice el carbono? 1. ¿Qué subíndice el hidrógeno? 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Multiplicar por la masa de cada uno de ellos. Carbono tiene una masa ya redondeada de 12. Hidrógeno, su masa redondeada sería 1. Efectuamos ahora la multiplicación. 1 por 12, 12, 2 por 1, 2. ¿Qué vamos a hacer teniendo los resultados de la multiplicación? Sumamos y eso me quedaría 14 gramos mol. Recordemos que esta es la unidad que estamos utilizando por la unidad que viene dada en el problema. Vamos con el paso número 2, que es aplicar nuestra fórmula para encontrar el valor de N. N va a ser igual a la masa molar o peso fórmula entre la masa molecular de la fórmula empírica. Por lo tanto, N va a ser igual. ¿Qué valor me está dando mi problema? En este caso, para la masa molar, me dice que es de 28 gramos mol. Y la masa de la fórmula empírica que nosotros encontramos, que es 14 gramos por mol. ¿Qué puedo eliminar? Gramos mol con gramos mol. Dividimos 28 entre 14 y me quedaría que N es igual a 2. Recordemos que este valor encontrado me va a servir para el paso número 3, donde voy a multiplicar mi fórmula empírica
por el valor encontrado. ¿Qué multiplicamos? Recordemos que multiplicamos lo que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. Entonces diríamos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y por lo tanto mi fórmula molecular sería C2H4. Recapitulando, recordemos que si en el ejercicio a usted no le proporcionan la fórmula empírica, usted tendría primeramente que encontrar cuál es la fórmula empírica del compuesto. Y para ello tendría que realizar los pasos aprendidos en el tema anterior. Si notan ya la fórmula empírica, comenzamos con nuestro paso número 1, que es calcular la masa molecular o peso molecular de esa fórmula empírica. Para calcular la masa molecular, recuerden que se multiplica el número de átomos por el número de masa y luego se realiza la sumatoria. Teniendo el valor de la masa molecular o peso molecular de mi fórmula empírica, vamos a encontrar el valor de N, aplicando la fórmula masa molar o peso fórmula entre masa molecular de la fórmula empírica. El resultado que obtenemos de esa división, recordemos que me va a servir para multiplicar la fórmula empírica y obtener así los subíndices que corresponden a la fórmula molecular. Para multiplicar, recordemos que siempre se multiplica lo que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. Gracias por su atención y cualquier duda la dejamos en la bandeja de comentarios.